buenas noches. Antes de dar inicio a la sesión, como es costumbre, me siento en la obligación de agradecer de la manera más puntual al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, al Instituto Nacional de Bellas Artes y al Museo Rufino Tamayo por el hospedaje que nos dan con enorme placer para nosotros en este recinto. Quiero además agradecer la presencia, el honor que nos hace doña María Cristina García Cepeda, directora general de Bellas Artes, aquí en este lugar. Muchísimas gracias, Maraki, por estar con nosotros. Está también la maestra Juana Rodríguez Delgado, subsecretaria Cultural y Artística del Estado de Campeche, con la representación del gobernador del Estado, don Fernando Ortega Bernés. Quiero subrayar también la presencia del subdirector general de Bellas Artes, don Sergio Martínez Cárdenas, muchas gracias, y de, como siempre, nuestra anfitriona, la gestora de muchas actividades nuestras, doña Estacia de la Garza. Después de estas palabras, permítanme dar inicio a la sesión. Tiene la palabra doña Silvia Molina. Bueno, se oye muy bien. Don Jaime Labastida, don Felipe Garrido, don Gonzalo Celorio, don Vicente Quirarte, queridos compañeros de la Academia Mexicana de la Lengua, amigos y familia queridos, señoras y señores, buenas noches. Gracias por acompañarme en tan especial ocasión. Agradezco profundamente a doña Margot Glantz, doña Julieta Fierro y don Fernando Serrano Migallón, que me han propuesto para ser miembro correspondiente por Campeche, a don Gonzalo Celorio su amistoso apoyo, a don Vicente Quirarte la respuesta a mi discurso y desde luego el beneplácito de todos ustedes. Es una distinción que me permite servir mejor a mi Estado, entregarme a él de otra manera. Este privilegio me da también la oportunidad de estar cerca de ustedes, a quienes admiro y de quien siempre aprendo en cada sesión. Antes de dar lectura a mi texto, quisiera, si me lo permiten, invocar a mi madre y a mi padre. Cuando tenía 9 años, mi hermano mayor me dio la sección de Excelsior de Sociales y me ordenó: lee aquí. Traté de descifrar lo que leía. Honraron a Superman. Dije. Mi hermano estalló en una carcajada, así como ustedes. Y luego me obligó: otra vez, fíjate. Honraron a Superman, repetí, con las lágrimas a punto de desbordarse. Me arrebató el periódico. Pero Silvia, dice Conrado Zuckerman. Mis otros hermanos se burlaron de mí, como sucedía cada vez que alguien intentaba enseñarme a entender lo que leía. Pero mi mamá siempre me alentó. Un día vas a leer y escribir mejor que tus hermanos, ya verás. Mi mamá no imaginó que algún día iba a superar mi problema. Nunca supo que se llamaba dislexia. Si viviera, creería en los milagros. A mi padre le cierro un ojo porque a él le debo mi pasión por Campeche. Tampoco hubiera pensado que la menor de sus hijos, la que no lo conoció, habría de heredarle su amor por la literatura y nuestra prodigiosa tierra. Voy a hablar de una campechana ilustre, en un texto que he llamado Campeche en los grandes muertos, de Luisa Josefina Hernández. El mes pasado, por cierto, el INBA, la UNAM y el gobierno del estado de Campeche, a través de su Secretaría de Cultura, le hicieron un homenaje con la espléndida puesta en escena de 6 de sus obras que conforman este volumen. Introducción. Luisa Josefina Hernández, dramaturga, novelista, ensayista, traductora, mujer de grandes pasiones, aislada del ambiente literario y refugiada en Cuernavaca desde hace muchos años, ha producido una obra que impresiona por su vastedad. Más de 60 piezas de teatro, 17 novelas publicadas y 10 traducciones
amén de sus notas de crítica y ensayos y de las novelas que todavía guarda en el cajón. Una escritora que no tuvo tiempo ni ganas de promoverse, le parecía deshonesto. Una escritora que las editoriales no supieron vender y que la crítica fue olvidando, a pesar de haber obtenido el premio Villaurrutia en 1983 por Apocalipsis cum figuris. Sin embargo, Luisa Josefina Hernández es una de las mejores escritoras mexicanas del siglo XX, quizá la más llamativa porque dedicó su vida a la escritura sin más recompensa que saber que escribía por enamoramiento literario, no por publicar. 5 décadas produciendo, a la par que atendía a sus 4 hijos y su intensa labor académica. Retirada, ni siquiera se reconoce como escritora. Cuenta a la doctora Gloria Prado cómo se ve a sí misma. ¿Qué otra cosa puede hacer una maestra jubilada si se pasa una gran parte del día cosiendo, tejiendo, bordando, haciendo tapices y tocando el piano? Luisa Josefina Hernández nació en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1928. Fue hija única de don Santiago Hernández Maldonado y de doña Faustina Lavalle Berrón, ambos de familias conocidas en la ciudad de San Francisco de Campeche, quienes le dieron una educación según los cánones del Estado y su condición social, pues como toda niña campechana de su edad, aprendió a tocar el piano y a hablar otros idiomas. Si su presencia en el puerto no fue significativa, es decir, si no vivió en él, sí lo fueron para su obra las visitas a sus familiares, el ambiente de su casa y las historias que contaba su madre, como lo veremos más adelante. Luisa Josefina dice de sus padres: mi padre era abogado, juez de lo civil, mi madre señora de su casa. Eran de distinta clase social. Mi mamá, una mujer pretenciosa de pueblo, mi padre, un hombre humilde. Aunque ambos eran de Campeche, se conocieron aquí. Mi padre fue un liberal que había sido precursor del movimiento revolucionario, antirreligioso. Llevaba una vida tremendamente ascética. Actuó en 1900 a favor de la emancipación de los mayas, a quienes se trataba como esclavos. Fundó en el sureste la Casa del Pueblo, en la que durante muchos años y noches instruyó a los que no podían ir a la escuela, cargadores, pescadores, campesinos. Esto acabó cuando la revolución se hizo institución. Mi madre tenía una educación de las muchachas bien de los pueblos del siglo pasado. A pesar de que era muy hábil ama de casa, no quiso casarse a la edad que lo hicieron sus parientes. Era una mujer muy independiente. Estaba resuelta a quedarse soltera porque no estaba de acuerdo en ser máquina de tener hijos, no con la misión en que vivían las mujeres de su tiempo. Cuando se casó, lo hizo con un hombre que era capaz de reconocer en la mujer a un ser humano con aspiraciones y derechos. Cuenta a Alegría Martínez: toda mi familia es campechana. Fui a Campeche muchas veces antes de mis 20 años, antes de 1948, debería decir, y una sola vez en 1949. Después regresé en 1959 y luego, hasta este siglo, en varias ocasiones. La casa en que solía alojarme era la de doña Merced Clausel Casteló, mi tía abuela. Ahí están mis más vivos recuerdos, los olores, las habitaciones, las voces, los sirvientes indígenas, los muebles y las adorables, amadas personas que iluminaron mi vida en esa época. El teatro. Luisa Josefina ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué decide estudiar letras inglesas?, le pregunta Patricia Ávila Loya, a lo que responde: por pura casualidad. No tenía vocación de nada, pero sí sentía la sensación de responsabilidad, porque uno no puede ser nada en la tierra. 3 compañeras y yo terminamos la preparatoria, que me rompo la pierna y me tenía que ir a inscribir a la carrera. Mis amigas me dijeron que en dónde me apuntaban y les contesté que donde quisieran, que no fuera en matemáticas. Todas nos inscribimos en letras inglesas, pero yo además estuve en leyes. Durante 3 años estudié las 2 cosas, luego las dejé y me metí al teatro. En 1955 obtuvo la maestría en letras, con especialidad en arte dramático.
Años después terminó el doctorado en Historia del Arte Medieval con especialidad en iconografía cristiana. De ahí el tema de algunas de sus obras. En 1963 dirigió un seminario de dramaturgia en La Habana. Luisa Josefina perteneció a la generación de dramaturgos de los años 50 y desde luego a la llamada generación de medio siglo. Los personajes que Luisa Josefina plantea en su obra dramática son, a juicio de Estela Leñero, complejos, al igual que las circunstancias en las que se desarrollan. Su comportamiento psicológico está muy bien definido y la transformación que sufren a lo largo de la obra dinamizan la trama. Su primera obra de teatro, escrita en 1950, Aguardiente de Caña, obtuvo el primer lugar en el concurso de primavera de la Ciudad de México en 1951. Luego escribió Agonía, La Corona del Ángel, Afuera llueve y Botica Modelo. Luisa Josefina empezó a escribir cuando la formación de la gente de teatro, explica Socorro Merlín, estaba tanto en la Escuela de Arte Teatral como en las manos de Sequizano y Charles Brunner, así como en las aulas de la UNAM, bajo la tutela de Rodolfo Usigle y Fernando Wagner, con sus cátedras de teoría dramática. Del teatro de Luisa Josefina, Luis de Tavira ha dicho: Luisa Josefina Hernández, heredera del proyecto teórico de Usigli, que soñaba con la creación de una escuela mexicana de teatro, construye una obra dramática rigurosamente estructurada que cataliza la crisis del realismo hacia una dimensión que vincula el texto al desarrollo de una estética actoral congruente y sistemática. Mientras los dramaturgos, maestra de dramaturgos, cómplice de los directores de escena que protagonizan la renovación del lenguaje teatral, el trabajo de Luisa Josefina Hernández rebasa el ámbito dramatúrgico para consistir en uno de los más sólidos fundamentos teóricos del discurso teatral de nuestros días. Y también ha asegurado que es una autora capital, clave de la modernidad teatral mexicana, con una obra importante. Luisa Josefina insistió varias veces en asegurar que comenzó a escribir por insistencia de Emilio Carballido, quien fuera siempre su gran amigo. A mí no me interesaba escribir teatro, aunque lo veía desde niña, pero Carballido insistía y llegó un momento en que me fastidió tanto que empecé a hacerlo. En 1952 obtuvo una beca del Centro Mexicano de Escritores, la que le fue renovada en la promoción de 1954-55. Estuve en el Centro Mexicano de Escritores del 1 de septiembre de 1952 a la misma fecha en 1955, cuando fui becada por la Fundación Rockefeller para ver teatro en Nueva York. El primer año estuve becada junto con Enrique González Rojo, Víctor Adif, Alichu Macero, Ricardo Garibay, Miguel Guardia y Juan Rulfo. Recuerdo que escribí 3 piezas de teatro, algo así como Sordomudos, Botica Modelo y La Corona del Ángel. El segundo año, renovada la beca, lo compartí con Juan José Arreola, Jorge Portilla, Emanuel Carballo, Héctor Mendoza, Rosario Castellanos y Clementina Díaz de Obando. Creo que entonces escribí La llave del cielo, Los duendes y Los frutos caídos. En Nueva York asistió a la Universidad de Columbia, donde estuvo bajo la tutela del maestro Eric Bentley. Con esos conocimientos y los adquiridos en la práctica y en la UNAM, se convirtió en la sucesora de la cátedra de Rodolfo Usigli en la Facultad de Filosofía y Letras, a la que se entregaría más de 40 años, por lo que fue distinguida como maestra emérita en 1991. Estuve enseñando 40 años la clase que daba Usigli, más 2 seminarios, uno de teoría dramática y otro de teoría de la novela. Luego terminé con una sola clase y después ya ni esa. Pude haberme jubilado a los 30 años, pero me eché 10 más por el gusto de mantenerme cercana a mis alumnos. Luisa Josefina formó en la UNAM a varios dramaturgos, directores, actores y teóricos de teatro. Entre sus alumnos, los más destacados se encuentran José Luis Ibáñez, Marta Zabaleta, Marcela Fernández Violante, Marta Verduzco, Juan Tobar, Hugo Argüelles, Luis Moreno,
Juan García Ponce, Nancy Cárdenas, Miguel Barbachano, Hugo Argüelles, Juan Tobar, Armando Partida, Óscar Villegas y Tomás Espinosa. En opinión del Inventario Teatral de Iberoamérica, a la luz del conocimiento de los autores americanos y de la puesta en escena de Sequizano de un tranvía llamado Deseo, Luisa Josefina escribió sus primeras obras. Esta publicación asevera que en su teatro destacan la honda penetración psicológica y la escenificación de problemas familiares, y Emilio Carballido asegura: en 38 años, la obra de Luisa Josefina ha sido fecunda y notablemente pionera, precursora del llamado teatro del absurdo, los duendes, también del brechtianismo, Historia de un anillo, La paz ficticia, La fiesta del mulato, y del teatro didáctico latinoamericano, capaz de un realismo refinado y profundo, Los frutos caídos, Los huéspedes reales, o de un teatro expresionista sacramental, Auto del divino preso, Danza del uruguayo múltiple. Su dramaturgia consta también de obras por encargo, lo que explica así: cuando todavía estaba escribiendo teatro realista, me dio mucha flojera hacer algo que hacían mis contemporáneos y amigos, y esto es, escribir una obra por pura pasión, y luego resulta que tienes que ir con tu obra para ver quién te la pone. Esto no lo iba a hacer. La última obra que escribí de buena voluntad fue Los huéspedes reales, y ahí lo corté. Entonces decidí que yo escribo una obra el día que me la encarguen. La narrativa. Al parecer, la primera producción literaria de Luisa Josefina Hernández fue en el género del cuento, nos dice Efrén Hernández. No nos constan los propósitos conscientes que persiguió al trazarlos, solo sí lo que consiguiera hacer. Son unos a modo de pormenores confidenciales, de buceos interiores, a través de los cuales acaba casi siempre por pergeñar los lineamientos básicos de un carácter, eso que en literatura se llama un personaje. Y lo que le da de acción casi no tiene más objeto que el ofrecer movimiento, esto es, viviente, vivo. Pero en realidad no siguió el cultivo de este género, incluso después renegó de él. Michel Moussi la interroga: ¿por qué no he escrito cuentos? Pues porque no me gusta escribirlos, porque tampoco me gusta leerlos. Me parecen siempre apresurados y cortos. Me gustan los desarrollos largos y un cuento, por muy bueno que sea, es una píldora. Así, aseguró que prefería escribir novelas incluso que teatro. Pasé de un género a otro por un deseo de libertad expresiva, sobre todo por el afán descriptivo que es difícil realizar en el teatro. El teatro es demasiado formalista. No todo se puede poner en él por las limitaciones de tiempo y espacio. Lo descarnado se salva por los símbolos. En una prosa se puede decir más. Es posible aumentar e intensificar la interioridad de los personajes. Una respuesta personal sobre mi creación en el relato es que empecé a escribir cuentos desde que era pequeña. La doctora Gloria Prado sostiene que en su obra novelística se pueden distinguir tres constantes: la vena intimista representada por los problemas familiares, la segunda de preocupaciones sociales y la tercera en donde la fábula se nutre de imágenes de la plástica medieval y de sueños colectivos, novelas que han sido consideradas por la crítica como místicas o religiosas, pero en realidad son fábulas cósmicas. Otras obras y Campeche. Cuando Luisa Josefina Hernández vacacionó con su familia en Campeche, tuvo la oportunidad de observar la sociedad que la rodeaba y de vivir el ambiente. En su obra, la procedencia familiar es indudable, aunque velada. No fue sino recientemente cuando reconoció que es Campeche ese puerto del sureste que tanto aparece en sus escritos sin nombrarlo. Al respecto, al referirse a la novela Cabalgata, Ana Rosa Domenela opina lo siguiente: una inmovilidad y belleza que puede extenderse al espacio señorial que la rodea y a la región en la que se desarrolla la historia, un Campeche aludido y eludido en el texto en una inmovilidad presente en los personajes, de Luisa Josefina Hernández, aunque titule la novela La Cabalgata. Y Luz María Rivera afirma: en la penumbra del restaurante de un hotel jalapeño típico,
La autora de Apocalipsis cum figuris habló de la vida con todas sus penas y realidades, como son las enfermedades, su trabajo actual, era el año 2000, en el que está recuperando sus recuerdos de infancia y los de sus padres originarios de Campeche. En realidad, Campeche solo aparece mencionado por su nombre en Agonía, donde escribe en Campeche 1890. Después, la ciudad nunca más es mencionada. Escribe en la sala de una casa de provincia, Los Frutos Caídos, en un puerto del Golfo de México, en el sureste, en un puerto del sureste sobre el Golfo de México, en un puerto del Golfo de México al sureste, etc. Quizá para no ofender a nadie, porque la reacción entre los campechanos a sus primeras obras fue explosiva, porque las historias tienen un punto de partida en la vida de alguno de los habitantes del puerto, en algunos familiares suyos, pero lo que Luisa Josefina Hernández hizo siempre, queda claro, es literatura y por lo mismo transformó la realidad. Los campechanos sabemos que Aguardiente de Caña, Los Frutos Caídos y Botica Modelo tienen su punto de partida en los personajes conocidos de la sociedad campechana, que la plaza de Puerto Santo se desarrolla en nuestra capital, que la primera batalla, texto de corte autobiográfico, está inspirada en el puerto y en su padre, don Santiago, que aparece en la figura de Lorenzo, un abogado nacido en el sureste, quien defiende a los pescadores, que carta de navegaciones submarinas y la cabalgata suceden en Campeche y que nuestra tierra y sus gentes están vivos en los grandes muertos. Sobre el galán de ultramar, la tetralogía publicada por la Universidad Veracruzana y recogida posteriormente como las 4 primeras obras de los grandes muertos, Laura Castellanos comenta: quien es considerada como la precursora del teatro de protesta latinoamericano, reflejó en su serie teatral la indignación que experimentaba cada vez que viajaba a Campeche a visitar a la familia. Lo cierto es que el galán de ultramar, tetralogía trágica, como se ha dicho, parte de Agonía, obra en un acto publicada en la revista América en 1951, donde ya aparecen Romana, Agustina y el abuelo. Aquí el personaje femenino es Adelaida Veroni, quien casa con un hombre del que se separa. Ella va a curarse de una enfermedad que la tiene postrada y a su regreso vemos que no se ha curado y que sigue sufriendo el rechazo, la humillación y la soledad, el desprecio y la indiferencia. El galán de ultramar fue publicada primero por la Universidad Veracruzana y trabajada después por Rosenda Monteros durante un año para adaptarla a una sola pieza que se representó en el 2005 en el Festival Cervantino con el título de Ultramar. Fue tan reducida esta obra que Luisa Josefina hizo una broma. Al rato, el título va a quedar en ultra. Los Grandes Muertos. Los Grandes Muertos consta de 12 obras que van de 1862 a 1909, por lo que toca a lo que se desarrolla en una pequeña ciudad del Golfo, 11 piezas, y termina en 1970 en la Ciudad de México con una pieza que, aunque parezca huérfana en el contexto de las anteriores, las une a ellas la intención de la autora de hacerle un homenaje a sus antepasados. De ahí el título, Los Grandes Muertos, y sin duda, el personaje de Belén es una de ellos, la última de aquellas generaciones de finales de siglo. Un conjunto de obras ligadas unas a otras por la trama y con continuidad de los personajes que aparecen y desaparecen de pieza en pieza. Emilio Carballido dice sobre el galán de ultramar, o sea, sobre las 4 primeras piezas de Los Grandes Muertos, lo que en realidad puede decirse ahora de todo el volumen. El galán de ultramar es el título de la serie de obras que aquí ocurren, de una manera ordenada y sorpresiva. Digo que es el título, aunque las obras son independientes. Se trata de una saga en que cada cual acontece, esto es, presenta, abre y cierra de una manera sobresaliente. Puede ponerse una de ellas, la que se quiera, y será una fuente de placeres teatrales. También de risa cuando llega el momento de que las obras sean comedias. Nunca he visto a nadie que escriba con tal tino la serie de tanta gente encadenada y reunida por la sangre, el parentesco, las pasiones. La serie del galán de ultramar es única en el teatro mexicano
y creo que también en el teatro universal. Ver cómo los personajes son concebidos, nacen, crecen, maduran. Pero esto no sucede en el vacío. Pasa en una ciudad con todas las características de México en el sureste, con todas las dificultades de comunicación de la época, relacionadas con La Habana más que con el Distrito Federal y que cruza los tiempos durante medio siglo. En Los Grandes Muertos aparece el mundo de los padres y los abuelos de la autora. Incluso en la última pieza, en la que se sale de la provincia y remata en el DF, reconocemos la figura de la abogada y política campechana María Lavalle Urbina. En De lealtades y traiciones asistimos a la muerte de Belén, quizá la última de una generación de antepasados de la autora, transformados literariamente. Las piezas que conforman Los Grandes Muertos están organizadas de tal manera que se leen como capítulos de una novela. Para Fernando Martínez, quien hace el prólogo de la obra, los grandes muertos son los fantasmas cuyas voluntades siguen nutriendo a través de las fantasías, decisiones y acciones a sus descendientes. El periodista Javier Molina la interroga para Tramoya sobre cuál es su línea narrativa y teatral y contesta: no tengo línea ni en el teatro ni en la narrativa. Si hay alguna intención, sería la honestidad, o sea, verdades familiares, verdades políticas o verdades interiores. Y Los Grandes Muertos es eso precisamente, verdades familiares, verdades políticas y verdades interiores. En la entrevista que le hicieron las maestras Gloria Prado y Luzma Becerra, dice a propósito de la tetralogía El Galán de Ultramar, recogida en Los Grandes Muertos: es una saga familiar relativamente sobre la vida amorosa de mi abuelo, y dije, si les gusta muy bien y si no, ni modo. Es una saga familiar, tiene composturas y cambios, pero está muy cerca de la historia de mi abuelo. Yo la había oído tanto. Mi madre hubiera sido una excelente narradora de haber crecido en el ambiente propicio. Todo recordaba y contaba con tonos de voz y un lenguaje preciso, criollo, nítido. Por eso está dedicado a ella este libro. Me contó muchas historias más que pude escribir y publicar en el volumen Los Grandes Muertos del Fondo de Cultura Económica. Y más adelante continúa. Tuve cuidado de que las piezas se pudieran poner solas. Sin embargo, hay dos que deben ponerse juntas, los dos mundos y la naturaleza. Constituyen una unidad dividida por varios años. En la historia es la historia de un cura que se robó a una muchacha sin abandonar su profesión y vivió con ella largamente. Tuvieron 2 hijos. Luzma Becerra le comenta en esa entrevista que el personaje que más le gustó fue Agustina, a lo que Hernández contesta: Agustina fue el personaje más trabajado literariamente de todos. Resultó difícil encontrar datos de ella. Casi no venía a cuento en las conversaciones de mi madre. Pude describirla porque vi su retrato, gorda, con una bata suelta bordada y el pelo revuelto, echado sobre la frente como visera. La fea en una casa de muchachas bonitas, pianista. Al comentario de Luzma Becerra, maestra, Fernando Martínez Monroy dice en el prólogo que su obra es naturista, Luisa Josefina responde: yo la consideré realista, y continúa: muy diferente a Agustina era Chona, mi abuela, sobre quien me sobran datos. Efectivamente sabía latín y traducía, era muy culta, pero estaba casada con un hombre que no la amaba. Todavía tengo retratos de mi abuelo, el galán. Se ve un hombre espiritual, sensible, demasiado bien vestido. No lo siento cerca. Y le contesta Alegría Martínez: Los Grandes Muertos es una recolección de historias que mi madre siempre me contaba. Al cambiar el siglo, ya en 1999, sentí que ese material no debía perderse, porque tiene un fuerte valor emotivo y también informativo. No he seguido las historias como ocurrieron, rescaté el carácter, el valor de muchas acciones, los sentimientos de las personas y, claro, el ambiente. La periodista Carmen García Bermejo comenta lo siguiente: El Galán de Ultramar es una obra en 15 escenas, pero el autor explica al Financiero que se trata de una tetralogía referente al racismo, el sexismo y el clasismo que vivían en las provincias mexicanas durante el siglo XIX. Y respecto a Los Grandes Muertos se explica: escribí esta obra durante 1999 y 2000. No se trata de la biografía de mi familia, como se ha dicho.
pero he tenido conocimiento directo transmitido en conversaciones unas 6 versiones de cada personaje de mi obra, o sea, que son prototipos. Escogí este material porque me pareció adecuado, divertido, interesante, pero la vida nunca es el teatro. No se ha reproducido ningún sucedido familiar en forma textual. Estela Leñero escribió sobre esta obra. Ambientadas en las grandes haciendas de Campeche en las últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX, Luisa Josefina Hernández narra la historia de la familia Santander para recorrer varias generaciones, escritas entre 1999 y 2001. Estas obras se afianzan en el realismo de corte costumbrista, donde valora la figura de la mujer emancipada y plantea una exquisita crítica al racismo, las convenciones sociales y la desigualdad. La síntesis del galán de ultramar es la siguiente. Llega al puerto Juan José Fierro, el galán de ultramar, a trabajar en la hacienda de Sebastián Santander y conoce a la sobrina de la dueña del burdel llamada Amanda Baeza. Juan José desea casarse con Amanda, pero Amanda no solo lo rechaza, sino que lo empuja a casarse con Chona, la hija de Santander, quien le había pedido la mano de Fierro a su padre. Fierro, un hombre pobre que ama la ropa. Y Chona se casan, aunque la noche de bodas Amanda duerme con Fierro. La verdad es que ella lo compra. Este es el nudo de la tragedia de los grandes muertos. A lo largo de las 11 primeras obras, no solo veremos pasar el tiempo y desfilar a los familiares de Chona en otras circunstancias, sino a la composición social campechana del siglo XIX. La innombrada ciudad de Campeche o el innombrado estado de Campeche es innegable en los grandes muertos. En ella encontramos la naturaleza campechana y con ello me refiero no solo a su flora y su fauna, a su mar y sus vientos, a su clima y sus productos, sino a la idiosincrasia de los campechanos. Vemos las casas tal y como son, con las nanas mayas, los pisos de mosaico, las ventanas enrejadas que dan a la calle, con las puertas abiertas al exterior, los muebles europeos, las mecedoras, los butaques, los quinqués, los pianos de cola, los patios y traspatios, las cocinas y las recámaras con las hamacas colgadas o recogidas. Casi podemos oler las aguas frescas, las frutas y los tentempiés que beben y comen los actores. El vestuario campechano de las mujeres de la época está descrito hasta con detalles, lo mismo que la joyería. Vemos a los hombres vestir y calzar lo acostumbrado, incluso la simple camiseta cuando están en casa. Lo mismo que los sonidos de la selva, los pájaros, las guacamayas. Uno siente el calor y la humedad. Como campechana, me siento agradecida con Luisa Josefina Hernández por haber atrapado en sus páginas mi historia, las de mis antepasados, las de mi ciudad, San Francisco de Campeche. Muchas gracias. Permítanme ahora imponer a doña Silvia Molina las insignias que la acreditan como miembro de nuestra corporación. Gonzalo Celorio dará lectura al diploma que recibe doña Silvia. La Academia Mexicana de la Lengua ha designado individuo suyo como miembro correspondiente a doña Silvia Molina en atención a sus conocimientos lingüísticos y méritos literarios. Para que así conste, se expide este diploma en la Ciudad de México el día 12 de septiembre de 2013. El secretario Gonzalo Celorio, el director Jaime Labastida.
Vicente Quirarte hará uso de la palabra para dar en nombre de la corporación la bienvenida a doña Silvia. Distinguidos integrantes de la Academia Mexicana de la Lengua, señoras y señores. Hace varios años, un par de muchachos tabasqueños, amigos de infancia, cuestionaban a esta academia como deben hacerlo dos jóvenes que se precien de serlo. En todos los sentidos la consideraban ajena y distante. Se burlaban seriamente, convencidos de que jamás pertenecerían a ella. José Gorostiza y Carlos Pellicer, que tales eran sus nombres, con el paso del tiempo fueron académicos de la lengua, dignificaron la palabra con la lealtad a sus emociones y al modo de transmitirlas en versos que nos dan sustento más poderoso del que podemos percibir en nuestra diaria existencia. Comienzan estas palabras con la evocación de aquellos enormes poetas, porque toda inmensa proporción guardada, tengo el privilegio de conocer a Silvia Molina desde que ambos éramos muy jóvenes, y cuando, hablo por mí, nunca pensé hallarme en este sitio, y mucho menos con la gratísima tarea de darle la bienvenida a la Academia Mexicana de la Lengua en nombre de nuestra fraternidad. Varias coincidencias unen nuestras vidas y tal vez ellas expliquen el hecho de que me haya invitado a responder su brillante discurso. Nuestro amor a los perros, ejemplar en ella y su Claudio, porque integran su existencia con una pastora alemana llamada Mora, reverdeciente e inmortal como el laurel de los poetas, y en la cual han hallado el secreto para vencer el inexorable paso del tiempo. Nuestra cercanía a Rubén Bonifaz, que nos hizo de su tribu y su linaje. Nuestra pasión por Campeche, mayor y mejor correspondida en ella, esa tierra que la ha traspasado para siempre. Nuestra coincidencia en distintas arenas donde no dejo de aprender de su humildad y de su orgullo, su tolerancia y su paciencia, signos de auténtica sabiduría. Recuerdo a Silvia Molina como una muchacha de cabello suelto y largo, inseparable de sus enormes anteojos, sin los cuales no sería ella. Unos anteojos que jamás ocultaron, sino por el contrario, acentuaban su fresca belleza. Discreta, mas no tímida, amable, pero firme en su necedad de traducir el mundo a la escritura. Evoco sobre todo su voz juvenil que no ha cambiado con el paso de los años. Esa voz que materialmente la hace joven y la mantiene así gracias a su permanente e inconforme lucha con la palabra. La recuerdo en el taller literario de Alicia Trueba, donde conocí a dos de sus maestros, Gonzalo Celorio y Hugo Iriart, también admirables escritores cuya alquimia verbal honra a esta academia. Una generación de escritores es como un pelotón de atletas necesitados mutuamente para permitir que uno solo se desprenda del enjambre y llegue en primer lugar. Tal fue el caso de Silvia Molina. Apenas rebasada la tercera década de su vida, con la escritura de su primera novela, La mañana debe seguir gris, obtuvo el premio Javier Villaurrutia. A 37 años de su primera publicación, la novela resulta tan vigente como entonces. Ejemplar en ella es la manera sobria y honesta en que la narradora se acerca a la anécdota que la sustenta, el enamoramiento por José Carlos Becerra, el retrato intelectual y humano que de él se traza, las dudas de una muchacha y de toda una generación que veía en el amor la única manera de subvertir el mundo. El amor como terremoto, incertidumbre necesaria, punzante soledad en compañía. Nadie perdona el talento, menos cuando es joven y bello.
Silvia Molina soportó la tempestad de la imprevista fama que sin sabiduría puede convertirse en obstáculo. Aceptó lo que venía y se sentó a escribir, consciente de que la página que nos espera mañana será la que estamos destinados a lograr. A la novela inicial siguió Leyenda de la Tortuga, tratado sobre una de las más antiguas hermanas del planeta, y donde hace alarde de su capacidad de investigadora y ensayista, de editora en el mejor de los sentidos del término, pues a ese trabajo ha dedicado parte considerable de sus energías. Hace poco regresé a ese pequeño gran libro suyo que ostenta el afortunado título Lides de Estaño. En los cuentos que lo integran, Silvia se acerca al universo infantil y sus combates, heroicos y efímeros, como los cohetes de papel plateado con los que llevaba a cabo la conquista del espacio. Los niños de sus relatos, sobre todo las niñas, descubren la bondad del mundo o su inaudita maldad. De todos recuerdo el que me marcó desde su primera lectura, Amira y los monstruos de San Cosme, retrato de la Ciudad de México de mediados del siglo XX desde las pupilas de una escolar. La frecuentación de ese país llamado infancia ha tenido diferentes acercamientos en la escritura de Silvia Molina, como lo demuestra el libro Mi familia y la Bella Durmiente años después, que recibió el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada, o la reconstrucción de la guerra de castas a partir de la leyenda del niño indígena Ascensión Tun. Recientemente obtuve la bella edición de su libro, donde la batalla del 5 de mayo y sus antecedentes son vividos y registrados por una niña del siglo XIX. El Diccionario de Escritores Mexicanos dice en la primera línea de su entrada dedicada a Silvia Molina, hija de Héctor Pérez Martínez. Pocas veces ha sido tan justa esa definición para referirse a quien, por una parte, dejó a nuestra escritora la búsqueda permanente del padre y por la otra sembró en ella la obsesión por el enigma, el amor por la historia y, de manera más precisa, el amor por Campeche. Ella lo anunció en su introducción al discurso, pero quiero detenerme en ese vínculo, pues de él se desprenden varias de las mejores virtudes de la prosa de Silvia Molina y su comprensión del devenir mexicano desde la microhistoria de su patria chica, que fue de su padre y que ella ha sabido hacer un territorio propio. En un fragmento de ese libro admirable que es Imagen de Héctor, el personaje llamado la hija menor descubre entre objetos y papeles que guardan el aroma y la memoria del padre, un relámpago que la ilumina en las palabras: todo tiene en Campeche un aire de inmutabilidad, las piedras y los hombres. La garra de los años no ha podido herir hondamente a mi vieja ciudad. En efecto, en Campeche el tiempo parece no transcurrir, que ha decidido detenerse para que mejor sintamos su presencia. La lectura de las primeras páginas de la novela El amor que me juraste, que mereció el premio Sor Juana Inés de la Cruz correspondiente a 1998, me desconcertó al principio, pues se desarrolla en una ciudad llamada San Lázaro. Allí están los baluartes, el mar que merece el nombre de Pacífico, los barcos camaroneros que vuelven con su mercadería fosfórica. Mi ignorancia me impidió saber entonces, como luego me lo hizo saber la autora, que San Lázaro fue el primer nombre que Francisco Hernández de Córdoba dio a la ciudad, pues llegó a Campeche el día de San Lázaro, 22 de marzo de 1517. El texto que nos ha ofrecido está dedicado a Luisa Josefina Hernández, que si no está en esta academia es por error o nuestra omisión. Por fortuna, Silvia Molina la trae hasta nosotros para recordarnos desde las primeras líneas que, al igual que ella misma, se aleja de los reflectores y el triunfo efímero.
No se trata exclusivamente del retrato literario de una de nuestras autoras más importantes, sino de una biografía con paisaje. En los trabajos de Luisa Josefina Hernández, particularmente las obras de teatro que vertebran el trabajo que hemos escuchado, el trópico es amo y señor de las pasiones. Doble acierto ha sido el de Silvia Molina dedicar su discurso de ingreso a una mujer y escritora admirable y a un aspecto específico de su obra, la presencia de Campeche, la traducción de sus códigos y aromas, la omnipresencia del calor que acondiciona muebles, vestido, arquitectura, alebresta pasiones y nos obliga a respetar cada uno de nuestros movimientos. Como Luisa Josefina Hernández, Silvia Molina nos enseña que Campeche es un nombre, pero más profundamente un estado del alma, un bastión inconquistado por los siglos, un conquistador del tiempo en el espacio. Por todo lo anterior, la Academia consideró que no existía mejor embajadora para ese estado hermano. Querida Silvia Molina, es un privilegio darte, en nombre de nuestros compañeros, bienvenida formal a la Academia Mexicana de la Lengua. Estamos seguros de que tu honestidad y tu talento serán benéficos para los trabajos de esta corporación que hoy se llena de orgullo con tu entrada por la puerta de tierra hacia un mar inagotable y proceloso. Muchas felicidades. Muchas gracias a don Vicente Quirarte por estas bellas palabras de bienvenida a doña Silvia Molina. Buenas noches, se levanta la sesión.